adoración, hay mucha música, hay mucha adoración para cantar, para adorar. Y para este tiempo también deben levantarse nuevas canciones. La Biblia dice cántico nuevo a Dios, que ahí los salmistas estén ahí para dar un cántico nuevo al Señor, que bendiga a Dios primeramente y que bendiga al pueblo. Hay alabanza y adoración inspirada por el Espíritu Santo, que son de mucha bendición. Hay otras alabanzas que que no son tan especiales, por eso hay algunas que tocan los corazones. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del milagro, de los milagros de Jesús. Vamos a hablar del milagro de la mujer encorvada. Eso está en Lucas capítulo 13. Vamos a estar en Lucas capítulo 13 hablando de este milagro que hizo el Señor. Vamos a mirar qué nos habla Dios en esta tarde con esta palabra. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, capítulo 13, versículo 10 al 17. Este es el pasaje. 10 al 17. El Señor hace un milagro poderoso. Dice acá: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado, ¿cómo estaba el principal de la sinagoga? El dueño de la sinagoga, el que dirigía esta sinagoga, estaba enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Qué tal? Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Un tremendo pasaje acerca de un milagro que hace el Señor. ¿Qué aprendemos de este pasaje, hermano? Lo primero que aprendemos es que el Señor estaba enseñando en una sinagoga en un día de descanso, el día de reposo, el día sábado. El día sábado estaba enseñando. Todavía él podía enseñar en algunas sinagogas, porque ya la oposición contra su ministerio había aumentado sobre la vida de Jesús por todo lo que él hacía. Como este hombre que se levanta, el que manejaba esta sinagoga, el líder de esta sinagoga, y se puso muy mal por el milagro. Y así el Señor tenía opositores en su ministerio, pero a pesar de eso, en esta sinagoga le dejaron enseñar. Él iba enseñando de sinagoga en sinagoga, y aquí le permitieron enseñar la palabra de Dios. Pero Jesús vio a una mujer. La mujer no le pidió la sanidad. Aquí podemos encontrar que la mujer no le dice al Señor: sáname.
Yo creo que la mujer sabía de que Jesús sanaba a los enfermos, porque su ministerio tenía una fama sobre todo Israel, el ministerio de Jesús y los milagros tremendos que él hacía, porque la Biblia dice que sanaba a todos. Si usted va al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, dice la palabra que él sanaba a todos y liberaba a todos los endemoniados. A todos los endemoniados los liberaba. Tenía ese poder. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo aún en este tiempo. Aún en el siglo XXI, año 2020, mes de junio, en el cual estamos, hermano, Dios sigue haciendo milagros para aquel que lo necesita. Ese es el ministerio de Cristo. Isaías 61: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos por el diablo, a predicar el año agradable del Señor. Ese fue el primer pasaje que leyó Jesús allá en Lucas capítulo 4, 18. Leyó el pasaje de Isaías 61 y ahí empezó su ministerio, a sanar enfermos, porque había algo en la tierra. Satanás había dañado a los seres humanos. Jesús pasaba y veía grandes multitudes. Por allá en Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36, habla de que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando el evangelio, predicando y sanando a todos los enfermos. Él sanaba a los que estaban enfermos. Pero dice ahí, en el versículo 36, dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. O sea, el mundo, la multitud estaba afligida, estaba vejada, había sido maltratada por la obra de Satanás, como en este tiempo. Recordemos que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra satánica. Si usted va al libro de Hechos capítulo 10, versículo 38, habla del ministerio de Jesús. Allá en ese texto, Hechos 10, 38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo Él estaba sanando y libertando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí nos habla de cómo Satanás había dañado a la gente. Y Jesús aquí sana a una mujer. La mujer no le pide a Jesús el milagro. La mujer de pronto estaba sin esperanza. La mujer de pronto no quería nada. Pero el Señor al verla, el Señor la sana. Dice el versículo 11, había allí una mujer que desde hacía 18 años, imagínense una mujer con esa enfermedad por 18 años, hermano. ¿Cómo uno puede vivir con una atadura por tanto tiempo? ¿Cuántas personas en el mundo atadas por Satanás por tanto tiempo? Eso lo encontramos, hermano, cuando salíamos a los retiros, a los encuentros, y el Señor hacía maravillas, milagros, sanidades, hermano, liberaciones tremendas. Y nos encontrábamos con personas que llevaban años con esas ataduras. Nos encontrábamos con ancianos con ataduras por más de 30 años.
Llorábamos con ellos, ellos lloraban, nosotros llorábamos al conocer su historia y cómo Dios sanaba a estas personas. Así como esta mujer, después del milagro, glorificaba a Dios. Cómo la gente se ponía feliz al ser libres del poder del enemigo. Esa es la obra de Dios, eso es lo que Dios hace. Y ahora lo hará de manera virtual, hermano. Yo creo que el Señor se mueve de esta manera y se ha movido y va a hacer milagros y sanidades, ya que no nos podemos reunir, ya que con las condiciones que coloca el gobierno, que parecen a lo que dice este hombre, oiga, no vengan acá en el día de reposo a ser sanados, tenemos otros días. Así, este hombre está impidiendo la obra de Dios, así como muchos impiden la obra de Dios. Y si no nos podemos reunir, si no podemos salir a hacer retiros, si no podemos, Dios lo hará de manera virtual. Sanidades y milagros hará el Señor a través de este medio. Esta mujer no pidió nada, pero el Señor la sanó. Esta mujer llevaba 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Tenía un espíritu de enfermedad esta mujer. Aquí podemos entender que a veces las enfermedades son causas espirituales. No toda enfermedad es una causa espiritual, pero muchas enfermedades tienen una causa espiritual. Eso podemos entenderlo hoy. A veces la enfermedad es un espíritu inmundo, como en esta mujer. Esta mujer, según los expertos, según los estudiosos, dicen que tenía una parálisis. Una parálisis de un nombre que se llama espondilitis anquilopoética, que produce la fusión de los huesos espinales. Eso era lo que tenía ella por 18 años. Haga el ejercicio, hermano. Una mujer encorvada, ponga su cabeza en sus rodillas, y así 18 años viviendo esta mujer. Triste, ¿no? Para cuántos enfermos, cuánta gente destruida por un espíritu inmundo, porque aquí era un espíritu que tenía atada a la mujer. Y el Señor, sin ella clamar, versículo 12, le dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, le dio una palabra. Él le dio una palabra: mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, Jesús no la quería ver así. Es lo mismo que hace el Señor ahora. El Señor no te quiere ver mal, atado por un espíritu inmundo. El Señor te dice lo mismo en esta hora: sé libre de tu atadura, sé libre de tu enfermedad, sé libre de lo que te agobia. Mi hermano, mi hermana que está ahí, el Señor no te quiere ver cómo estás, te quiere ver libre, te quiere ver tranquilo, te quiere ver gozoso, como esta mujer glorificaba a Dios después del milagro. El Señor te quiere ver bien, y el Señor te dice hoy lo mismo: eres libre de lo que sea. De lo que sea, hermano, eres libre. A esta mujer le dice: eres libre de tu enfermedad. A ti te dice Dios: eres libre de tu atadura emocional, eres libre de tu ruina, de tu pobreza, eres libre de tu tristeza, de tu depresión, eres libre de tu problema espiritual, eres libre de tu problema mental,
Eres libre de cualquier enfermedad que haya tocado tu cuerpo en este tiempo. Eres libre ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué no recibes hoy el poder de Dios? ¿Por qué no abres tu corazón y recibes esta palabra de parte de Dios y ser libre de toda atadura en el nombre de Jesús de Nazaret? Aquí estamos predicando y transmitiendo un mensaje para que el pueblo entienda que el Señor no te quiere ver de esa manera. Como así el Señor le dice a la mujer: eres libre, no te quiero ver así. Eres libre de este problema que llevas por 18 años. Y lo mismo Dios te dice hoy a ti, hermano: eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu oprobio, eres libre de tu atadura, eres libre del dolor, eres libre de toda aflicción ahora en el nombre de Jesús, porque el Señor te quiere sano ahora en su nombre poderoso, y que tú glorifiques al Rey de Gloria en esta tarde. Eso le dice el Señor: eres libre de tu enfermedad. Eso habla de la compasión de Jesús. Por eso le da la palabra. También dice que Él puso sus manos y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El milagro hizo que ella honrara a Dios. ¿Cuánta gente necesita milagros para glorificar a Dios? ¿Cuántas personas necesitan salir de su esclavitud, de su atadura, para que puedan levantar sus manos al cielo y adorar a Dios libremente como lo hizo ella? Por eso Dios quiere hacer milagros en este tiempo. La palabra del servicio esta mañana era una palabra que decía: con mano fuerte, con brazo extendido, con terror y con muchos milagros y muchas señales. ¿Para qué? Para que tú glorifiques al Padre eterno, para el Dios todopoderoso de Israel, para que tú lo alabes en este tiempo. Por eso, prepárate para recibir en tu vida grandes milagros y prodigios, porque Dios va a hacerlo en tu vida. Se va a glorificar, te va a levantar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a bendecir aún en este tiempo difícil sobre la tierra. Por eso llénate en esta hora de fe para recibir los milagros que vienen a favor de tu vida. Vienen milagros a favor de tu vida, con mano fuerte, con brazo extendido, con muchos milagros. Prepárate para los grandes milagros que Dios va a hacer. Milagros en tu vida, milagros de sanidad, milagros económicos, de recursos. El Señor hará en tu vida. Prepárate para eso. El Señor la sana, el Señor impone sus manos. Ahora con este protocolo que quiere el gobierno para las iglesias, ¿cómo podemos imponer manos si no vamos a poder imponer manos? No vamos a poder imponer manos. Así como este hombre dice: vengan los otros días. Así está el gobierno, como este principal, no viendo la gloria de Dios. En lugar de asombrarse de la gloria de Dios, antes enojado este hombre. No entendía la obra de Dios, no entendía el ministerio de Dios. Como mucha gente se pone de mal genio, se pone brava por el ministerio de Dios. Mucha gente se pone brava con estas transmisiones porque son así como este fariseo. No entienden el ministerio de Dios, donde Dios está haciendo una obra, donde Dios está glorificando, donde Dios está levantando vidas, donde Dios está restaurando personas a nivel espiritual, a nivel emocional. Y no lo entienden como este hombre. Se indignó el jefe de la sinagoga. O sea, ¿qué aprendemos, hermano? Que el Señor tiene compasión, que el Señor se acerca a ella y la quiere ver bien. O sea,
sea, el Señor tiene compasión de nosotros, el Señor tiene compasión de ti, el Señor se acerca y sana las personas porque no las quiere ver así. Así como esta mujer no la quería ver así y ora por ella, le da una palabra y ora por ella y la mujer se levanta porque el Señor quiere que la gente lo glorifique a Él. Cuando vengan los milagros sobre tu vida, glorifica a Dios. Alábalo, hermano. Bendice su nombre. ¿Qué más aprendemos? La indignación del jefe de la sinagoga. Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. A estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Un fariseo, un hipócrita, un religioso que no ve la gloria de Dios. Recordemos que todos los que perseguían el ministerio de Jesús, toda la oposición de Jesús, le tenían envidia. A Jesús lo mataron por envidia, porque la gente lo seguía, porque Él hablaba con autoridad, hablaba con sabiduría, hablaba con verdad, no se guardaba nada, hablaba con franqueza, le hablaba a todos según la condición de cada uno, colocaba ejemplos para hablar acerca de lo que la gente pensaba en el momento en que Él enseñaba, y eso no le agradaba a los fariseos. Este hombre era un fariseo, un religioso, alguien que no entendía la obra de Dios. ¿Por qué se molestaba? ¿Por qué estaba enojado este hombre? Porque estaba pegado a las leyes y a sus costumbres sabáticas. Algunos dicen que ante esa actitud, esto es un decir de personas, ¿no?, que parecería como si el demonio se le hubiera metido al fariseo en el corazón. Eso dicen algunos estudiosos. Pero esto era algo insensato de este hombre, porque una mujer estaba siendo sanada. Este hombre dijo: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venirse sanados y no en día de reposo. Ni siquiera él tenía la autoridad para sanar en cualquier día de la semana. Sin embargo, objetó que Jesús hiciera esto en el día de reposo. Ni siquiera tuvo el coraje, hermano, de hablar con Jesús. Habló fue con la multitud. O sea, él no le dijo a Jesús: no lo hagas, sino que dirigió su protesta a las personas que estaban ahí. O sea, no tuvo la valentía para confrontar a Jesús, o no para confrontarle, para hablarle a Jesús. Así pasa como muchos hablan mal de ti, pero por allá, con la gente, no son capaces de hablar con la persona indicada. No son capaces de hablar con uno personalmente y decir las cosas que no le agradan, que no le gustan, sino que tienen que hablar con la gente. Así pasaba con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Hipócrita. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Él respondió con autoridad y se enfrentó a él de una. Hay mucha gente que no enfrenta. Yo conozco gente que no enfrenta, que no se quiere meter en problemas, que dicen: no, más bien cállese, no diga nada. Conozco gente que se callan, se van, hablan entre ellos, nunca confrontan. Jesús era confrontativo. Tremendo lo del Señor Jesús, hombre sin igual, el hombre perfecto, el hombre al que debemos seguir e imitar. Y él sí confrontó
El fariseo habló a la gente, pero Jesús sí lo confronta y le dice en la cara, le dice: eres un hipócrita. ¿Por qué no ves la obra de Dios? Pero Jesús les dijo: misericordia quiero, no sacrificios, no mandamientos de hombre, lo que quiero es compasión. Lo que Dios quiere es compasión. Y esta era una labor de compasión. Y le dice hipócrita porque era hipócrita el fingir el celo por la obra de Dios. Si hubiera sentido celo por la obra de Dios, se hubiera alegrado del milagro y no estaría enojado. Pero su corazón era un corazón envidioso, malicioso, insensible, duro. Eso es lo que se ve en el tiempo, hermano. En este tiempo, víctimas, victimarios vestidos de víctima, gente haciendo lo malo, gente dañando a otros, victimizándose después. Pobrecito yo. Ese es el asunto en este tiempo, el asunto de muchos que son victimarios y resultan siendo víctimas, y su lenguaje y sus palabras son de víctimas cuando han hecho lo malo. Así pasa como este fariseo, ahí donde uno conoce el corazón de los fariseos. Y el Señor le dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, era una hija de Abraham, era una israelita que tenía que Satanás, o sea, Jesús señala a Satanás. Satanás era el que había hecho esa obra sobre esta mujer. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea que Satanás había hecho esta obra. ¿Por qué se oponían a esa obra satánica? Era una obra satánica. O sea que el fariseo, ¿de parte de quién estaba? Al sentirse enojado, ¿estaba de parte de Dios? Aunque era un fariseo, aunque hacía parte de la sinagoga, aunque hacía parte del grupo religioso de la época. ¿De quién estaba? ¿De parte de quién estaba este hombre? ¿De Dios o de Satanás? Ahí es donde uno tiene que analizar, discernir de parte de quién está la gente cuando se oponen a la obra de Dios. Si alguien se opone a la obra de Dios, ¿de qué parte está? ¿De Dios o de Satanás? Eso lo podemos analizar con los protocolos del gobierno. Eso lo podemos analizar cuando alguien ataca la obra de Dios, cuando alguien ataca a un siervo de Dios, cuando alguien ataca un ministerio. ¿De parte de quién está? ¿De parte de Dios o de parte de Satanás? Y yo digo, de parte de Satanás. Este fariseo que detenía la obra de Dios estaba de parte de Satanás. Y el Señor hizo el milagro, y el Señor reprendió a estos hombres. Y terminamos este mensaje con el versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Todos sus enemigos quedaron avergonzados, y el pueblo lo alababa a él grandemente por esa gran victoria. Habían vencido la enfermedad. Jesús había vencido la enfermedad y había vencido a Satanás nuevamente con todos los milagros y los prodigios hechos por él. Cada vez que sucede un milagro, cada vez que sucede un prodigio, cada vez que sucede una obra tremenda de Dios, le estamos ganando al enemigo, le estamos dando palo
a Satanás. Por eso hay que continuar con la obra de Dios. Vamos a orar por este mensaje, vamos a orar por esta palabra en esta hora. Glorificamos el nombre de Dios. Espere, mi amado hermano, los milagros más grandes que Dios va a hacer en este tiempo. Dios va a hacer grandes milagros en este tiempo. ¿Usted lo cree? Vamos a esperar los milagros más grandes. Llénese de fe en esta palabra. Llénese de fe en Jesús de Nazaret. Y vamos a adorar y vamos a orar proclamando los milagros de Jesús.